Buenos días a todos. Retomamos el itinerario de nuestra reflexión en estas jornadas. Espero que hayan descansado. Presento al profesor que nos va a acompañar en esta primera reflexión. Se trata del doctor Emili Marlés. Es sacerdote de la diócesis de Tarrasa. Es licenciado en Ciencias Físicas y doctor en Teología por la Universidad Pontificia Gregoriana. La tesis que defendió fue Trinidad Creadora y Cosmología, el diálogo teología-ciencias y el misterio de la creación en los escritos de Weber y Edwards. Bien, hasta este año pasado ha sido, en cargos académicos, vicedecano de la Facultad de Teología de Cataluña, es profesor de teología, es el profesor titular de teología, es director de la Cátedra Telos de Diálogo, Teología, Filosofía y Ciencia y director de un curso online para el diálogo Ciencia-Fe. En cuanto a su actividad pastoral, ha sido vicerrector del Seminario de Tarrasa. Ahora mismo, en estos momentos, es rector de la parroquia Sant Pere de Octavià de Sant Cugat del Vallès desde el 2017. Para que se hagan una idea de las dimensiones, porque cuando nosotros aquí decimos en esta tierra parroquia, decimos una cosa, pero en otros sitios es otra. Ha llevado a la Jornada Mundial de la Juventud 300 y pico jóvenes de su parroquia. Y es delegado desde este año también de evangelización en su diócesis de Tarrasa. Tiene publicada su tesis doctoral, Trinidad Creadora y Cristología. Ha editado un volumen amplio, Trinidad, Universo y Persona, en el que, por ejemplo, tiene un capítulo suyo, Jesucristo y la evolución cósmica. Ha publicado también la Cristología de la Palabra en la Dei Verbum y en la Verbum Domini. Uno de los últimos artículos que ha publicado es ¿qué quiere decir ir al cielo? Desde el Apocalipsis hasta la cosmología del siglo XX. Bueno, y otras, como les digo, es profesor de Cristología, da cursos de licenciatura y doctorado, y agradecemos mucho que esté con nosotros, y ya sin más le dejo la palabra. Muy bien, pues muchas gracias por esta invitación, y muy contento de estar aquí con vosotros, ¿no? Pues para tratar un tema que creo que es muy interesante. Vamos a ello, Mirad, en esta ponencia que tendremos, ¿no? Un poco exploraremos la influencia del Espíritu Santo en un contexto que va más allá de la esfera eclesial, es decir, en las ciencias naturales. La cuestión que nos planteamos es si podemos identificar gemidos del Espíritu Santo que claman a la teología desde el ámbito de la ciencia, que es un poco, ¿no?, el objetivo de este encuentro, de estas jornadas. Nuestra pregunta será afirmativa, ¿no? Y demostraremos que no prestar atención a estas llamadas del Espíritu, la teología se cierra a una valiosa fuente de inspiración necesaria para su progreso en la comprensión de los misterios que constituyen su estudio. Ya lo veréis. O sea, un poco lo que la tesis, una de las tesis de fondo, es que este diálogo puede ser y es teológicamente fecundo, o sea que la teología crece. Este será un poco el reto. Ahora bien, este tipo de diálogo constructivo solo empieza a desarrollarse a partir de la década de los 60 del siglo XX, o sea, 1960 para adelante. Y si situamos la inicio de la ciencia moderna en Galileo, por poner un hito, pues nos encontramos como 450 años huérfanos de este diálogo fecundo. Esto no significa que la Iglesia no estuviera interesada y que no promoviera la ciencia en facultades, lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que la ciencia ha encontrado muy poca penetración en el pensamiento teológico y se ha requerido pues, un largo proceso de aclaración y de reconciliación para poder recoger ya un diálogo que sea ya pues, fructífero para la teología. Desde nuestra perspectiva cristiana podríamos interpretar este camino hacia la reconciliación como una acción del Espíritu Santo que ha iluminado la teología acerca de la importancia de emplear las ciencias naturales como ciencias instrumentales, como si en la Biblia se utilizan muchas ciencias instrumentales, para poder leer con mayor claridad el Liber Naturae. O sea, ver, que este también será otro de los problemas que tendremos, es ver si la creación la podemos entender como revelación. Ya veremos que esto a la teología católica le ha costado bastante. En la primera parte estudiaremos por qué ha costado tanto la cosa, porque hemos estado 450 años que ha sido tan difícil.
Y en la segunda parte de la charla pues veremos algunos frutos de este diálogo que, bueno, pues que muestran, ¿no?, que hay este crecimiento en la comprensión de los misterios de la fe. Bueno, empezamos. Muy bien. Vamos a empezar con problemas, ¿eh? Un primer problema sería pues conectar, ¿no?, la evolución con la acción creadora del Espíritu Santo. Esto lo podríamos saber, pero en teología esto se habla muy poco, estas cosas, ¿eh? Fijaros que hoy en día, cuando pensamos en nuestro universo, lo interpretamos como el fruto de una cuádruple evolución, cosmológica, geológica, biológica y antropológica. Y esto ha entrado en nuestra sociedad, ya es un dogma secular, podemos decir, nadie duda de esto, ¿no? Ahora bien, desde el ámbito de la teología, echamos en falta una reflexión que conecte de una forma más natural la evolución de nuestro universo con el rol creador del Espíritu Santo. Ya digo yo aquí, ¿no?, que es verdad que siempre desde la teología tenemos que afirmar con contundencia la autonomía de la creación y que las cosas creadas gozan de sus propias leyes que los científicos tienen que descubrir y formular. Y realmente pues la ciencia es una aproximación a la realidad con su propio método y que es muy distinto del de teología. Pero con todo, nunca podemos olvidar que la Trinidad es la creadora y la sustentadora de las leyes naturales que los científicos investigan. La autonomía de la ciencia se sustenta en la acción creadora de Dios, que como causa primera crea causas que pueden causar por sí mismas, las causas segundas, creando así un espacio de autonomía. Pero mirad, antes de hacer esta conexión tenemos un problema previo, que es que la teología de la creación del siglo XX ha tenido un déficit neumatológico en su interior que se ha ido solventando con los años, ¿no? Por ejemplo, y aquí yo vería un primer grito del Espíritu Santo que también pues ayuda a la Iglesia primero a descubrir el rol creador del Espíritu Santo y luego, cuando tengamos esto claro desde la teología, o más claro, ¿no?, o más explicitado, pues hacer esta conexión con la evolución cosmológica. Si leemos tratados teológicos de la creación de principios del siglo XX, veremos que está prácticamente ausente, ¿no?, la reflexión de la acción creadora del Espíritu Santo. En esta época, ¿no?, pues la reflexión sobre la creación se hace desde una perspectiva principalmente filosófica. El tratado de Deo Creante se situaba dentro de la teología natural, entendida como aquella parte de la teología que podemos tener acceso por la razón sola. También es verdad, esto al principio, ¿no? Luego ha ido como evolucionando y teníamos protestas, ¿eh? Karl Barth protestaba de que la creación, dice, forma parte de la revelación y no la podemos tratar como si se hallara en el atrio de los gentiles. Los teólogos de la Nouvelle Théologie pues también han acentuado el estudio bíblico del misterio de la creación, porque la palabra de Dios tiene que ser siempre la fuente principal de todo tratado teológico, también del tratado de la creación. Y aquí se fue acentuando una parte muy importante que es la dimensión cristológica de la creación tan afirmada en el Nuevo Testamento. Cristo es el primogénito de toda la creación, todo ha sido creado por Él y para Él es autor de las cosas visibles, invisibles, la creación se mantiene en Él, está destinada a Él, etcétera, ¿no? En los años 60, Karl Rahner, pues él subrayó en algún artículo, ¿no?, pues el rol central del verbo en la creación. Esto lo veremos un poquito más adelante, me lo salto, ¿no? Y es uno de los primeros teólogos católicos que pensó juntamente la creación en Cristo con la evolución cosmológica que se iba desarrollando. Más adelante tengo que ir muy rápido, me salto autores y cosas, ¿no? Pero me gustaría destacar otro teólogo que para mí es muy importante, que es Dennis Edwards, que él a partir de los años 90 pues recoge un poco el guante de Rahner y lo profundiza teológicamente, ¿eh? Y él subraya sobre todo esta acción conjunta de las tres personas de la creación y también el rol del Espíritu Santo en este papel. Voy a leer un pequeño trozo, fragmento, de cuando ya se hace una teología de conexión, podríamos decir, ¿eh? Él dice, yo propongo que este hálito de Dios, el breath of life, of God, puede entenderse como insuflando vida en el universo en todas sus etapas, en sus leyes y sus condiciones iniciales, su origen y su evolución. Así como decimos que el universo se expande y desarrolla en un proceso emergente, también afirmamos que el hálito de Dios es quien potencia y habilita todo el proceso desde dentro.
El espíritu habilita para que sea posible la emergencia de lo nuevo en cada etapa, desde el primer núcleo de hidrógeno y helio, a los átomos, las galaxias, el Sol, las formas de vida bacteriana, las células complejas. Aquí Rahner, digamos, está haciendo una lectura teológica de la evolución cosmológica. Este hecho, la evolución pide diversas lecturas. Una sería la cosmológica y con sus leyes y sus cosas, pero desde la teología, sabiendo la providencia de Dios, sabiendo la autonomía de las causas de las causas segundas, ¿no? Y sabiendo también que Dios puede actuar como causa primera, pues hacemos una lectura teológica. Si esto es así, si hay esta acción del Espíritu Santo, las leyes de la naturaleza que descubren y formulan los científicos son creadas por el Creator Spiritus. El Espíritu es el creador de una complejidad cósmica que a su vez tiene un logos que los científicos pueden condensar en sus formulaciones. Una vez realizada esta conexión entre el Espíritu Santo y creación en evolución, nos será mucho más fácil comprender por qué el Espíritu Santo puede clamar a la Iglesia desde el ámbito de las ciencias naturales, porque el Espíritu Santo es el creador, ¿no? Y también las ciencias descubren las leyes del Espíritu Santo. Aquí tenía otro tema que me lo voy a saltar, está aquí se ha puesto solo, pues que sería, ¿no?, también la pregunta que se han hecho algunos estudiosos de por qué la ciencia solo, o sea, la ciencia como formulación de la realidad solo ha surgido en culturas judeocristianas. Fijaros que el Homo sapiens, si ponemos que es desde el Homo sapiens desde hace 300.000 años, por poner una cifra, ¿no?, pues el 99, lo tengo por aquí calculado, 99,86%, ¿no?, de la existencia del Homo sapiens, no ha habido ciencia. O sea, ¿por qué hemos tardado tanto, si digamos intelectualmente, pues éramos el Homo sapiens antiguo como nosotros, ¿no? Ha habido un proceso de cultura, ¿no? Pero también aquí ha habido todo un proceso de una visión de la cultura mitologizada. Que esto, yo que sé, si leéis, por ejemplo, a Orígenes, ¿no?, y él se pregunta, pues, ¿por qué se mueven los astros? Pues él dice, ¿serán seres inteligentes? Y entonces, claro, si son seres inteligentes, si es un universo que está, digamos, endiosado, es muy difícil hacer ciencia. Como mucho se puede, ¿no?, buscar cómo superar, ¿no?, salvar las apariencias. Salvar las apariencias es una expresión que llega hasta Galileo, ¿no? Y como mucho podemos hacer algunos artilugios que de alguna manera podemos comprenderlo. Pero aquí Pierre Duhem, ¿no?, que estudió mucho este tema, pues él formula que es gracias a la cultura judeocristiana que se hace una desmitologización del mundo, y eso es una base cultural que hace posible, o sea, eso no provoca la ciencia, pero hace posible, ¿no?, que nosotros podamos comprender nuestro mundo, ¿no?, como un mundo que sea formulable, que sea matemáticamente formulable, ¿no? Y de aquí, pues también sería como el origen un poco de las ciencias. Y nos podríamos preguntar si en este proceso de desmitologización, aquí es un poco de teología, teología, o sea, de discernimiento teológico, si podemos ver también como el Espíritu Santo que pues va desmitologizando esta visión del universo, ¿no?, para que sea posible, ¿no?, la comprensión de esas leyes que él ha creado. ¿Vale? Seguimos un poco más para adelante y pasamos... perdón, estoy dando para atrás. Ahí, aquí. Melchor Cano, ¿eh? Ahora voy a entrar en un tema, estamos en dificultades, ¿no? Una de las dificultades que ha habido es, o sea, la creación puede ser revelación, y entonces hasta qué punto la teología debe considerar la creación como una fuente de revelación, ¿no? ¿Y pueden las ciencias contribuir a la teología, ayudarla a comprender mejor su método de estudio? ¿En qué sentido? Y voy a empezar como estamos aquí en Salamanca, ¿no?, con un autor de la casa, ¿no?, Melchor Cano, que hizo esta obra tan importante, ¿no?, que se publicó posterior, de Locis Theologicis, ¿eh? Esto es antes de la ciencia, o sea, esto es antes de Galileo. Y él, pues, formula las 10 fuentes o autoridades en las que basar el quehacer teológico. La Sagrada Escritura, la tradición, magisterio de la Iglesia, los concilios, la Iglesia romana, bueno, hay muchas, ¿no? Y una de ellas dice la razón natural. Es cierto que en su época no se había desarrollado la ciencia moderna como la entendemos, ¿no? Pero nos podríamos aventurar un poco a hacer un ejercicio de especulación teológica y podríamos decir que seguramente, pues, Melchor Cano, si hubiese habido la ciencia más desarrollada, pues igual hubiese dicho, pues también dentro de la razón entraría el tema de la ciencia, ¿no? Pero bueno, estamos con Melchor, que parecería que sería como a favor, pero ya entramos
con Galileo. Aquí tenemos Galileo y Foscarini, que saldrá, que es un carmelita copernicano. Pues llega Galileo y Galileo, pues bueno, pues en 1610 él publica Sidereus Nuncius, que es, bueno, publica todos los descubrimientos que él ha hecho con el telescopio, que él, bueno, pues no lo descubre él, pero sí que se fabrica uno. Y entonces esto pues ya le hace convencer todavía más de ser un ferviente defensor de la realidad, porque aquí hay un problema, o sea, que es afirmar la realidad del heliocentrismo. ¿Y qué pasa? O sea, el tema de Galileo da para mucho, es un Galileo pasado muy rápido, pero al menos, fijaros, el heliocentrismo tiene un problema metafísico muy importante, que es que se carga la filosofía natural, ¿no?, o física de Aristóteles. O sea, todo, y fijaros que en aquella época, digamos, esto lo busqué yo, también lo que cobra un profesor también da la importancia de lo que das, ¿no? Pues el profesor de metafísica en aquella época cobraba 4 veces más que Galileo. ¿Cómo han cambiado las cosas? Antes estaba hablando con el profesor de metafísica, ¿no? Ahora cobramos todos igual, más o menos, Pero claro, fijaros, se podía demostrar que el verdadero problema, o sea, Galileo hace un descubrimiento, pues, científico, pero con consecuencias metafísicas muy fuertes, y van llevando ese problema de la metafísica a la interpretación de la escritura. En un momento que estamos, pues, todo el tema del protestantismo, ¿no?, la guerra de los 30 años, o sea que es un tema como muy caliente, es un tema que la gente se pone nerviosa enseguida. Yo hago broma esto en Cataluña, ¿no?, el tema del procés, que es un tema calentito, pues entonces era un tema parecido, ¿no? O sea, todo el mundo está muy sensible con este tema, ¿vale? Y entonces, pues bueno, aquí, por ejemplo, para comprender la visión, el cardenal Bellarmino le escribe a Foscarini, Antonio Foscarini, que es este fraile que tenemos aquí, para argumentarle en contra de la veracidad del heliocentrismo. Él le dice, si esto es para que se hagan mejor los cálculos, para salvar mejor las apariencias, no hay ningún problema. El problema está si tú afirmas que esto es verdad. Y dice, cito a Bellarmino, querer afirmar que realmente el Sol está en el centro del mundo y solo gira en torno de sí mismo, sin correr de oriente a occidente, y que la Tierra esté en el tercer cielo y gire con suma velocidad en torno al Sol, es cosa peligrosa por 2 cosas. Primera, por irritar a todos los filósofos y teólogos escolásticos. Se ponían muy nerviosos. Y también por comprometer la santa fe con hacer falsas las santas escrituras. El razonamiento de Bellarmino, si siguiéramos esta carta que le escribe a Foscarini, pues él dice que claro, si el Espíritu Santo es el creador y es el revelador, pues, hombre, pues si revela en la Escritura una cosa, pues habrá que hacerle caso, ¿no? Porque es el Espíritu creador que inspira. Y dice, y aunque es verdad que el heliocentrismo no es una verdad en materia de fe, o sea, no es ex parte objectis, o sea, no forma parte del dogma, pero sí que es verdad ex parte dicentis. Como lo dice el Espíritu Santo, entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A Galileo o al Espíritu Santo? Pues queda muy claro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que si este razonamiento es válido, entonces podemos anticipar futuros conflictos entre los descubrimientos de la nueva ciencia, como por ejemplo ocurrirá con el tema de la evolución de Charles Darwin, ¿no?, que se pasó más suavemente. Hay un libro en español muy interesante que son 6 católicos ante el evolucionismo, que habla, claro, Darwin era protestante, ¿no?, pero cómo costó también este tema, pero era el mismo problema, unas afirmaciones científicas que parecen contradecir a la Sagrada Escritura. Galileo, que se entera de todo esto aquí, ¿no?, escribe una carta abierta a Cristina de Lorena, muy interesante, ¿no?, y este texto él ofrece unos argumentos que después el magisterio acogerá. Si leéis León XIII, ¿no?, la Provientissimus Deus, pues hay una cierta inspiración. Pero fijaros, no es hasta el Concilio Vaticano, bueno, ahí ya sale, el Vaticano II lo sintetiza muy bien diciendo que la verdad que Dios quiere consignar en las Sagradas Escrituras es una verdad para nuestra salvación. Es decir, que Dios no ha querido revelarnos aspectos científicos de nuestro cosmos, sino solamente aquello que es para nuestra salvación, y por tanto la teología tiene que buscar este tipo de información o revelación de Dios en la Escritura, ¿no? Desafortunadamente el caso Galileo y estos aparentes problemas exegéticos hicieron que no se considerara, ¿no?, la ciencia como una ciencia auxiliar
para la teología, sino más bien una fuente de problemas. Si nos ponemos a dialogar aquí, tendremos problemas, ¿no? Pero fijaros como aquí ya podemos ver también un gemido del Espíritu Santo. Hubo un problema exegético nuevo que nos lleva a una nueva pregunta sobre cómo comprender la revelación de Dios. Y aquí este diálogo con la ciencia, pues vemos que también que ha ayudado a la teología a purificar o afinar más la comprensión de qué tipo de revelación nos ha hecho Dios y qué tipo no ha hecho Dios. Vamos a continuar con más dificultades, ¿vale? Luego se arregla la cosa, no os pensé, Bueno, aquí tenemos otro tema muy importante que es una distinción que se hizo famosa en el siglo XIX y XX en la teología entre revelación natural y revelación sobrenatural. La concepción del concepto de revelación que se fue gestando en el siglo XIX y principios del XX tampoco ha favorecido este diálogo. Es importante señalar que la teología católica de estos siglos le ha costado mucho aceptar la creación como una auténtica revelación de Dios. Es fuerte, porque luego leeremos, por ejemplo, San Buenaventura, si me da tiempo llegar a él. San Buenaventura, él habla de que los vestigia Trinitatis, y la metáfora del libro de la creación es la metáfora de los padres de la Iglesia y de los autores medievales, pero que luego desaparece, que no se utiliza, ¿no? Y no es hasta casi Benedicto XVI que entra de nuevo aquí con mucha intensidad. Fijaros, el Vaticano I afirmaba, ¿no?, que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón, partiendo de las cosas creadas, ¿vale? Esto lo conocemos, ¿no? Entonces, la teología distinguía entre una revelación natural y una revelación sobrenatural. La natural básicamente tiene como objeto la afirmación del conocimiento de la existencia de un Dios personal, y punto, ¿no? Sería como la base que hará que luego podamos comprender mejor este Dios personal si se revela, ¿no? La segunda, pues sería ya la revelación, pues más dogmática, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces diríamos que la verdadera revelación es la sobrenatural. La natural es comprendida como revelación en un sentido analógico impropio. La importancia de afirmar una revelación natural es que está en la base epistemológica para acceder a la auténtica revelación, que solo puede ser sobrenatural. Entonces, fijaros que desde esta perspectiva las ciencias poco nos pueden aportar. Como mucho podrían ayudar algo, ¿no?, en la revelación natural, pero esta solo es propedéutica de la verdadera revelación y por tanto tampoco nos ayuda mucho, ¿no? Bueno, aquí hay una evolución de la comprensión, pero si cogemos el Vaticano II, la Dei Verbum, por ejemplo, cuando habla de la revelación de Dios en la creación, no utiliza la palabra revelación, sino que habla del testimonio que Dios da de sí mismo en la creación. Testimonio, pero no revelación. Guarda este vocablo para la revelación histórica, ¿no?, de Dios, que obviamente es más importante, y que Dios se revela más en la revelación histórica y en Cristo que en la creación. Ya lo digo así por anticipo, ¿no? Pero luego, bueno, van pasando los años y aquí tenemos a Juan Pablo II. Bueno, con Hawkins. Hawkins tiene una foto con todos los papas, desde Pablo VI, O sea, porque era miembro de la Pontificia Academia de las Ciencias y por tanto iba a las reuniones y ya veréis que tiene una foto con todos los papas. Me lo he puesto así para que se vea un poco de diálogo. He leído dos autores, ¿no?, Sánchez Cañizares y Giuseppe Tancellaniti, que quizás es el teólogo católico Tancellaniti, pues de diálogo ciencia y fe con Edwards, más importante. Ellos dicen que la primera vez que en el magisterio reciente se habla de la creación como revelación es en la Fides et Ratio, año 98, o sea, estamos ya, o sea, como hacia el final, ¿no? O sea que ha tardado mucho, nos hemos resistido mucho en hacer esta afirmación. Pero Juan Pablo II, 10 años antes, pues hizo lo que seguramente todavía es el documento más importante de la Iglesia Católica sobre el diálogo ciencia y fe, y aquí la cosa cambia muchísimo, ¿vale? Es una carta que le escribe a George Coyne, que era el director, un jesuita, ¿no?, del Observatorio Vaticano. Le escribe una carta muy interesante, en el cual enfatiza el diálogo ciencia y fe y la importancia del diálogo, pues, interdisciplinar. Se puede decir muchas cosas, pero un poco yendo más al grano a lo que nos interesa, ¿no? Juan Pablo II se cuestiona sobre el nivel de conocimiento científico que necesita tener un teólogo para desarrollar con eficiencia su labor teológica. Aquí hay un cambio, ¿eh? O sea, ¿los teólogos tienen que saber ciencia? Algo sí,
para ser buenos teólogos. Y la pregunta es, ¿hasta cuánto tenemos que saber? Bueno, está muy interesante. Leo, cito Juan Pablo II. Dice, no es propio de la teología incorporar indiferentemente cada nueva teoría filosófica o científica. Esto lo comprendemos. Sin embargo, cuando estos descubrimientos llegan a formar parte de la cultura intelectual de la época, los teólogos deben entenderlos. Fijaros, la evolución forma parte de nuestra cultura teológica. Esto un teólogo, o sea, tenemos que saberlo, al menos a nivel de Wikipedia, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, pero eso dice, tiene que comprenderlo, ¿pero qué? Para contrastar, en inglés to test, ¿no?, su valor en orden a extraer de la fe cristiana alguna de las posibilidades aún no realizadas. Esto es muy importante, fijaros, está diciendo que este diálogo puede hacer que la teología pueda descubrir cosas de la teología que todavía no tienen desarrolladas. O sea, que este diálogo puede hacer crecer a la teología. Esto es una novedad. Esto es una novedad. Bueno, digamos, en esta carta de Juan Pablo II encontramos un punto culminante en el que finalmente yo diría que los gemidos del Espíritu Santo, pues aquí ya se oyen más fuertes y han entrado, como, al menos en la Iglesia Católica, en el magisterio. Esto no quita, o sea, me estoy centrando mucho como en el magisterio, pero no quita que hayan otros autores. O sea, si tuviera más tiempo, podríamos citar otros autores que ya lo han hecho antes y así, Pero bueno, el Papa pues insiste en esto, ¿no? Una comprensión más profunda de este diálogo con la fe que hará que la fides querens intellectum crezca. Y entonces el Papa en esta carta también tiene se fija en los autores medievales y lo que hicieron ellos con la filosofía de Aristóteles. Y dice, es un poco largo, pero vale la pena escucharlo, es muy interesante. Dice, el hilemorfismo de la filosofía natural de Aristóteles, por ejemplo, o sea, digamos, es una novedad que entra siglo XIII así, en la teología, fue adoptado por los teólogos medievales para ayudarse de él en el examen de la naturaleza de los sacramentos y la unión hipostática. Dice, esto no quiere decir que la Iglesia juzgara la verdad o falsedad de la concepción aristotélica, pero sí que era una intuición muy importante, que ya forma parte de la cultura de la época, que tenía que ser contrastada. Y dice el Papa un poco más adelante, los teólogos podrían preguntarse hoy si con respeto a la ciencia, la filosofía y otras áreas contemporáneas del conocimiento humano han llevado a cabo este proceso extraordinariamente difícil con la perfección con que lo hicieron los maestros medievales. Y sigue, si las cosmologías antiguas del cercano Oriente pudieron purificarse e incorporarse a los primeros capítulos del Génesis, la cosmología contemporánea, fijaros que ahora el Papa dice unas cosas, o sea, le ve mucho futuro, Luego veremos que ha ido por aquí la cosa, La cosmología contemporánea podría tener algo que ofrecer a nuestras reflexiones sobre la creación. Una perspectiva evolucionista arroja alguna luz aplicable a la antropología teológica, al significado de la persona humana como imago Dei, al problema de la cristología, y dice, incluso sobre el desarrollo de la cristología. ¿Cuáles son, si hay, las implicaciones escatológicas de la cosmología contemporánea? Esto lo veremos después. Atendiendo en especial al inmenso futuro de nuestro universo. ¿Puede el método teológico apropiarse con fruto de concepciones de la metodología científica y de la filosofía de la ciencia? Bueno, aquí el Papa ve un futuro increíble, O sea que, y luego veremos que este filón es muy bueno. Y luego, bueno, acabo, dice, del mismo modo que la filosofía aristotélica por el Ministerio de Estudiosos de la Magnitud de Santo Tomás de Aquino acabó inaugurando algunas de las más profundas expresiones de la doctrina teológica, ¿acaso no podemos esperar que las ciencias de hoy, junto con todas las formas del conocimiento humano, puedan vigorizar e informar las partes de la empresa teológica que se relacionan con la naturaleza, la humanidad y Dios? ¿Vale? O sea, por tanto, Juan Pablo II aquí aprieta el acelerador. Vamos a pasar al siguiente Papa, que es Benedicto XVI. Acabamos hasta ahora era, o sea, las dificultades, ahora se va arreglando la cosa, ¿no? Con el 16 se acaba de arreglar un poquito más y luego ya pasaremos a los frutos de este diálogo. El Papa Benedicto XVI, en su exhortación apostólica Verbum Domini, aquí pues realmente se produce un punto de inflexión en la visión de la creación como revelación. Benedicto hace una apuesta muy personal por la cristología de la palabra, una orientación teológica que ya iniciada por Calvart y von Balthasar, con la que espera, dice el Papa Benedicto, que resplandezca mejor la unidad del plan divino y el puesto central que ocupa en él
la persona de Cristo. Dice, porque la cristología de la palabra dice que nos ayudará a comprender mejor toda la acción atextra de las tres personas divinas en toda la hora de la creación, la revelación, la encarnación, todo, ¿no? Aquí el Papa acoge una intuición de San Agustín que afirma, ¿no?, que la palabra de Dios, el Verbo, se va manifestando a lo largo de la historia a través de una multitud de voces, con las que el Verbo se expresa a sí mismo. Y dice, esta primera voz, que forman esta sinfonía del Verbo, es la creación. Y aquí, fijaros, al decir esto de aquí, pues, claro, dice, el Verbo creando se autoexpresa también. Y por tanto, podemos ver la creación como liber nature, y decimos que es liber nature porque es un libro en el que el Verbo se revela de forma análoga, aunque no tan intensa, ¿no?, como lo hace en el liber scripture. Citando a Galileo, el Papa pues dice, ¿no?, podíamos contemplar así la profunda unidad de Cristo entre creación y nueva creación, y de toda la historia de la salvación. Por recurrir a una imagen, podemos incorporar el cosmos a un libro, así lo decía Galileo, y considerarlo como la obra del autor que se expresa mediante la sinfonía de la creación, ¿no? Y luego él se encarna y es como... O sea, la visión de la creación como un libro en el que el Verbo se revela nos presenta la creación como una de las fuentes autoridades de revelación, como lo expresaba Melchor Cano. Por tanto, la teología debe leer este libro, porque en él se ha manifestado el Verbo. Sin embargo, del mismo modo que para entender el libre escritura necesitamos ciencias auxiliares, como el estudio de las lenguas, el conocimiento del contexto histórico, el cultural, los géneros literarios, la interpretación de la creación también requiere de ciencias auxiliares como las ciencias naturales. Esto es muy importante. Cuando decimos, hay que entender en qué sentido necesita la teología las ciencias. O sea, la teología tiene que hacer teología y tiene su método propio, pero las ciencias le pueden ayudar como ciencias auxiliares para leer mejor el libro de la creación. Y aquí cito un texto de Galileo muy bonito que dice, ¿no?, que este gran libro que tenemos aquí está escrito en lengua matemática. Y sus caracteres son los triángulos y círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender humanamente palabra. ¿De acuerdo? Pues con Benedicto XVI concluimos de manera positiva un largo recorrido que comenzamos con Galileo. Y aquí también podemos ver, ¿no?, estos gemidos del Espíritu Santo que han ido acompañando a la teología, pues para que no se pierda, ¿no?, un filón muy importante de su revelación, pues que son el liber nature. ¿De acuerdo? Pues muy bien, ahora ya hemos visto los problemas, vamos a ver si es verdad que esto da para tanto o no, ¿eh? Aquí tenía dos de Benedicto, bueno. Muy bien, pues aquí veremos algunos casos. ¿Qué pasa, no? El primer caso sería sobre todo Rahner y Edwards. Rahner es antiguo, pero en este caso Rahner aquí lo vio muy bien. Sabemos que uno de los principales hitos científicos del siglo XX ha sido el descubrimiento de que vivimos en un universo que está en expansión y que alberga en su interior una historia evolutiva. Ahora bien, Rahner, reflexionando sobre esta evolución, se percató de un aspecto que había pasado totalmente desapercibido para la teología y que afecta de lleno al concepto de creación. Es que la evolución supone un crecimiento en el ser. Ahora voy a intentar un poco explicar cómo era la concepción de antes y qué es lo que se percata Rahner. O sea, para comprender a Rahner vamos a entender lo de antes, ¿no? La visión clásica, que depende mucho de Génesis 1 y de Génesis 2, pues bueno, Dios crea el mundo en 6 días. O sea, es una creación, la creación es así casi instantánea, ¿no? Y luego a partir del 6º día no hay novedad. Santo Tomás de Aquino, en la Suma, ¿no?, se pregunta si podemos preguntarnos si en el 6º día Dios ha habido una conclusión de las obras de Dios. Y dice, pues sí, ¿no? Porque luego lo que hay es réplica. Eso, hay una réplica, pero no hay una transformación de nuestro mundo, ¿no? Entonces, yo me he inventado un concepto, bueno, que he dicho el ontograma. El ontograma es es muy fácil. O sea, es una gráfica, ¿no?, que en la coordenada vertical está el ser, ¿no?, el grado de ser, en la horizontal está el tiempo. En la clásica, ¿no?, en la visión clásica de la creación, el ontograma es plano. O sea, Dios crea en el 6º día a este nivel de ser y luego el cosmos se mantiene a este nivel de ser. O sea, se va replicando, ¿no? No hay novedad, va así, ¿no? Y por tanto, con esta visión, pues ya las nociones del mundo como creatio ex nihilo,
conservatio, concursos, todas estas que teníamos, ya era suficiente para explicar estas cosas, diciendo también que hay una autonomía, una dependencia, todas estas cosas. Pero claro, Rahner se percata de que si es verdad que Dios, o sea, leyendo el libro de la creación y viendo que Dios ha hecho un mundo en evolución, pues se da cuenta de que este ontograma no es plano, sino que va viendo un crecimiento en el ser. O sea, nuestro mundo es más, tiene seres más complejos de lo que era en el principio. Conforme se ha ido desarrollando, pues ha habido una inflación del ser. Cuando está en devenir, cuando decimos que el cosmos está en devenir, no lo podemos entender como un movimiento o cambio que en el fondo no deja de ser más de lo mismo, sino que este devenir supone un ser más, una auténtica elevación en el ser. ¿Vale? Esto nos damos cuenta gracias a las ciencias, sin esto no lo sabríamos. Entonces, Rahner se pregunta, ¿cómo es posible que el cosmos pueda aumentar su nivel de ser? Porque nosotros sabemos que recibimos el ser por participación de Dios y que no tenemos la capacidad de incrementarlo por nosotros mismos. O sea, si fuéramos a Silicon Valley, ¿no? Y venga, vamos a hacer una apuesta a ver si podemos crear al hombre resucitado. El hombre resucitado es una cosa que ontológicamente está fuera de nuestro alcance. O sea, nosotros somos criaturas, no podemos hacer que el universo pues crezca en el ser, ¿no? Y por tanto, lo creado no puede, aquí cojo una terminología de Zubiri, ¿no?, por sí mismo ascender por los escalones superiores del ser, ya que el ser lo recibimos por participación de Dios. Pero es verdad que no lo puede hacer por sí mismo, pero el cosmos ha evolucionado y ha crecido en el ser desde sí mismo, ¿no? Y aquí, o sea, Rahner no utiliza las palabras de Zubiri, pero bueno, es la idea, O sea, digamos, aquí dice, aquí hay, o sea, podríamos decir, Rahner nos dice que se está infringiendo el principio de causalidad, que establece que una causa no puede generar un efecto que supere sus potencialidades, ¿no? ¿Veis? O sea, este diálogo nos plantea una pregunta nueva sobre el Tratado de la Creación y esto le hará a Rahner, ¿no?, pues hacer una formulación de la acción creadora de Dios pues que enriquece lo que ya existía antes, ¿no? Se apoya a lo anterior, pero lo enriquece. Y entonces Rahner pues responde a este interrogante con un concepto, ¿no?, que es la autotrascendencia activa, en la cual Rahner dice, pues es Dios que como fundamento absoluto del ser otorga a la creación la capacidad para que pueda autotrascenderse en el ser. O sea, y fijaros, o sea, auto y trascendencia. O sea, no es una acción que la criatura recibe de manera pasiva solo, dejándose hacer más, sino que lo hace de modo que es una acción propia de la criatura, pero porque Dios actúa desde dentro como causa primera, potenciándola para que desde dentro esta causa segunda pueda hacer una cosa que por ella misma no podía hacer. Lo hace ella, Zubiri diría, no lo hace desde sí mismo, aunque no por sí mismo, sino porque hay otro, que sería Dios, que le hace hacer más, ¿no?, que le capacita para hacer más, pudiendo superar esta minusvalía causal, ¿no? Yo hay un ejemplo que utilizo que no sé si está muy bien o así, ¿no?, que es como ahora ha salido el iPhone el 15, ¿no? Pues digamos, el iOS es el sistema, el programario, ¿no?, que tienen los iPhones, que hace que un programario, o sea, en un teléfono, si tienes el iOS 3, pues hay muchas cosas que no se pueden hacer de los que hacemos ahora, ¿no? Y entonces podríamos, como una analogía, ahí lo dejo, por si sirve, entender como que Dios va como actualizando, ¿no?, el programario así del universo, ¿no?, para que pueda haber un universo cada vez, ¿no?, a un nivel como más alto en el ser. Y esto, fijaros que esto solo lo puede hacer Dios. O sea, nosotros en el WhatsApp, a veces un día nos despertamos y decimos, uy, mira, ahora los mensajes se pueden leer a 1,5 y 2. Y esto pues va muy bien cuando ves uno de 3 minutos, ¿no?, al 2. ¿No? Pues claro, pero nosotros, porque Meta, ¿no?, que es la empresa que era Facebook, tiene una relación más rica, más interior con nuestra aplicación de WhatsApp que la que tenemos nosotros mismos. Y desde dentro la puede potenciar para que esa misma aplicación pueda hacer más. Todo esto son analogías, y con sus límites, comprenderme. Pero bueno, pero puede ayudar, ¿no? O sea, que Dios va como dándole al mundo, ¿no?, un iOS cada vez más perfecto, ¿no?, y el mundo puede hacer más cosas porque en su programario interiormente, ¿no?, es capaz de ir más allá, ¿no? Eso también, Edwards explica a Rahner que se le entiende mucho mejor, pero bueno, me salto un poquito a Edwards. Y por tanto, fijaros,
digamos, ahora no podemos profundizar mucho más en el concepto de autotrascendencia de Rahner, solo un poco esta intuición, para decir que Rahner pues ha descubierto, leyendo el libro de la creación, una cosa que la teología no sabía. Y ahora, con este concepto de autotrascendencia activa, tenemos un concepto de creación más rico que el que teníamos antes. Y eso pues nos ayudará para otras cosas que ahora diremos. Es verdad que Dennis Edwards cogió la intuición de Rahner, que era un poco más metafísica, por decirlo de alguna manera, y la teologizó un poco más. Entonces él mostró más esa acción de las tres personas divinas, ¿no?, que son las que actúan, y también le dio el papel de Cristo y el papel del Espíritu Santo, ¿no?, como creador de la novedad cosmológica. Realmente lo de Rahner es muy interesante. Edwards. Y Edwards es un teólogo australiano, católico, que él, hacía teología en una facultad de teología que estaba dentro, ¿no?, de una universidad, y por tanto tenía colegas que estudiaban, había en el campus los de física, y él no estudió física. Él fue un teólogo que conocía cosas de la ciencia por divulgación científica, que leyó bastante. Y creo que es un poco lo que se nos pide a nosotros. No hace falta coger revistas así, pero yo digo, a nivel del Wikipedia ya nos iría muy bien esto aquí. ¿Vale? Vamos a ir un poco más adelante. Ahí voy más para atrás, aquí adelante, ¿no? El cielo nuevo y la tierra nueva, este es de Santa Prase de Roma, ¿no?, que aquí que sale la Jerusalén celestial. Muy bien, fijaros, el concepto de autotrascendencia nos permite afrontar nuevos retos que la ciencia plantea a la teología. Por ejemplo, la concepción escatológica de nuestro universo. La evolución cosmológica que hemos tenido hasta el día de hoy podría albergar en nosotros la esperanza que cuanto más miles de años pasen, nuestro universo será más perfecto. A mayor ancianidad, mayor perfección, ¿no? Es dejar que siga el tiempo evolucionando y tenemos un universo cada vez pues más evolucionado. Bueno, es verdad que nuestro universo todavía puede crecer y enriquecerse, pero hasta un límite, porque este límite, esto se está estudiando, ¿no? O sea, el final de nuestro universo. Y, lo siento, pero el final es trágico, porque hay una muerte, depende de la masa global que hay, ¿no? Pues depende, y de un valor límite, nuestro universo o se va expandiendo indefinidamente y al final hay una muerte por congelación, que se van muriendo todas las estructuras hasta los átomos. Ese sería un universo con partículas elementales de muy poca energía. Pero toda la complejidad que ha habido se destruye toda. Un poco la Tierra, nuestro Sol, hay un momento, ¿no? No hay peligro, todavía, no os alarméis, Pero nuestro Sol, por la dinámica de las estrellas que se sabe, ¿no?, hay un momento que empezará a crecer de diámetro y llegará hasta Marte, más o menos. Por el medio estamos nosotros. Pero bueno, mucho antes de que llegue ya el calor será tan inmenso que se habrá evaporado toda la atmósfera, los océanos. O sea que toda la complejidad que hay en el planeta Tierra, quizás hay otros planetas que haya complejidades como la nuestra, ojalá, sería muy interesante. Pero todo eso se va a destruir, ¿no? Y luego la otra depende del valor límite. Si hay más masa, pues habrá un momento que el espacio-tiempo dejará de expandirse y empezará como a concentrarse, acabando con un Big Crunch. Con el Big Crunch, pues toda la complejidad pues también se acaba, ¿no? Muy bien, muy bonito. Pero claro, nosotros, esto falta bastante, no lo veremos. O sea, el cambio climático, el cambio climático sí que es un problema actual, pero esto ya queda mucho. 2-3 minutos, vale. Pues ya voy acabando así en picado. Entonces, fijaros, aquí también el concepto de... O sea, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, pero el concepto de Rahner, ¿no?, de autotrascendencia activa, también nos puede ayudar a ver que si Dios ha llevado, ahora nuestro universo está en el iOS 15, que es el actual, ¿no? Pues claro, nosotros sabemos que hay una realidad de nuestro universo, que es el cuerpo de Jesucristo resucitado, que está en el iOS, yo le pongo el iOS P, ¿no?, de Pascua, ¿no?, que está ontológicamente superior al nuestro. Entonces, nuestro universo, como nuestra humanidad, corre hacia una muerte, ¿no? Pero así como nosotros esperamos, y en el cuerpo de Jesucristo, ese mismo cuerpo y no otro, pues se ha transformado en un cuerpo resucitado, también podemos esperar que Dios globalmente pueda resucitar a nuestro cosmos. Y aunque nuestro cosmos camine hacia la muerte por él mismo, pues Dios también puede como resucitarlo. Y ¿veis? Aquí también es un ámbito también del diálogo con la ciencia, que nos plantea una pregunta escatológica nueva. Y digo ahora solo telegráficamente otras más que podrían haber, porque ya no me da tiempo. Por ejemplo, San Bonaventura, él habla de los Vestigia Trinitatis, pues también el diálogo con la ciencia puede mostrar que la relacionalidad cósmica
es un vestigia trinitatis, ¿eh? O sea, y esto también sería una ayuda. Luego también para el tema del alma, también muy importante, ¿eh? O sea, por ejemplo, aquí le he puesto, esto es una mórula, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos, ¿no? Pues que Dios crea el alma de cada persona en el principio de la concepción. No sé si por aquí en la sala hay alguno que sea un gemelo monocigótico. No, pues es una persona que empezó así, aquí solo hay una persona, ¿no? Pero hay un momento que en la división, cuando es una mórula, se divide en dos y salen dos individuos. Pues esto, ¿no? Cuando hablamos del tema del alma, hay que tenerlo en cuenta, porque aquí le pone un problema al tema del alma y que nos ayuda como a comprenderlo mejor. También el diálogo con la ciencia nos ayuda a muchos aspectos. Por ejemplo, ayer estábamos con Paco cenando, ¿no? Y el tema del suicidio. Antes no se podía enterrar una persona que se suicidaba en un cementerio católico. ¿Qué ha pasado? El diálogo con las ciencias psicológicas nos hacen comprender el por qué, ¿no? Y nos hace que podamos hacer una valoración moral mucho mejor. Otros temas de moral también son de este tipo, ¿no? O por ejemplo, ahora también con todo el tema de la ecología, pues si cogéis el Laudato Si o Laudate Deum, ¿no? Pues también ahí el Papa depende enormemente de la lectura científica para luego hacer una valoración moral, ¿no? de la ecología. Y así muchas otras cosas, ¿eh? O sea que digamos que yo creo que este es un campo que desde los años 60 ha ido ganando terreno, ¿no? Es un campo que veo que se nos abren nuevos filones para la teología y podemos ver estos gemidos del Espíritu Santo, ¿no? Que ha ido acompañando la historia de la teología para descubrir estos filones que los tenemos delante y que nos toca, ¿no? A nuestra generación ir escrutando, ¿no? Escudriñando y descubriendo todas estas maravillas que tenemos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Saben que tenemos dos reflexiones seguidas, dos ponencias seguidas, pero tenemos todavía unos minutos para alguna pregunta, algún comentario. Como tenemos poco tiempo, les pido que sean breves en la exposición de la pregunta o de su comentario. Muy buenos días, profesor. Muchísimas gracias. A mí me quedan muchísimas preguntas porque es un tema que también a nivel de Wikipedia es muy sugerente. Una de ellas es la cuestión de la energía, tal como la tratan, por ejemplo, nos dicen que la trata el mundo del hinduismo, cuya espiritualidad está muy difundida en nuestra realidad social, quiero decir. Y otra cuestión es la armonía entre la física cuántica y la creación. Me gustaría que sobre ambas cosas nos dijera una breve palabra. Bueno, es verdad que aquí también, en este diálogo, digamos, la teología se puede, digamos, beneficiar de la ciencia, pero también la ciencia también puede beneficiar a la teología, o sea, mutuamente, ¿eh? Claro, fíjese en el tema de las energías. Claro, a mí cuando me hablan de energías me cuesta un poco, claro, nosotros energías, pues bueno, ¿qué energía? Desde la ciencia hay energía electromagnética, energías de este tipo, ¿no? Y es verdad, o la New Age podría ser, que también habla mucho del tema de las energías. Nosotros es verdad que no hablamos de energía, hablamos del Espíritu Santo, ¿no? De una acción del Espíritu Santo sobre la carne. Pero sí que es verdad que somos un poco reacios, ¿no? Yo creo que aquí la ciencia nos puede ayudar a veces como a desmitologizar algunos aspectos. Digo, claro, cuando digo energía, ¿qué estoy diciendo? Pues bueno, hay que definirlo bien, porque es una palabra, energeia, es verdad que energeia es una palabra que sale en cristología, por ejemplo, ¿no? Pero de una manera como muy más vaga, ¿eh? O sea, la energía tiene el verbo tiene energeia divina y energeia humana, como que decir, bueno, pues la fuerza, la capacidad humana, pues también la tiene el verbo, ¿no? Pero aquí yo creo que la ciencia nos puede ayudar también como a desmitologizar a veces alguna manera de hablar, ¿no? O por ejemplo, había las personas que dicen el horóscopo, ¿no? El horóscopo, pues, yo les digo, hombre, a mí me cuesta mucho creer que Júpiter, si está en un sitio o está en otro, puede tener una influencia sobre mí. ¿Por qué? Porque, puede tener una influencia gravitatoria, ¿no? Pero Paco tiene más influencia gravitatoria actualmente que Júpiter, porque, aunque no pienses tanto, ¿no?
porque está más cerca y no pesa tanto como Júpiter, pero o sea, que esto también, la ciencia nos ayuda como a desmitologizar estas cosas. Y yo creo que eso también es importante, ¿no? Y la teología también a veces, pues también, bueno, nos ayuda como a esclarecer mejor los términos, ¿no? En cuanto a lo de la mecánica cuántica, es todo un temazo, ¿eh? Pero la mecánica cuántica le ayuda o sea, porque la ciencia también necesita un poco de la teología. Nosotros estamos muy acostumbrados al misterio, ¿no? O sea, porque estamos tratando con el misterio continuamente y sabemos que nosotros captamos algo de Dios, pero que estamos muy lejos de captarlo todo, ¿no? El científico también, y sobre todo con la mecánica cuántica, ¿no? Pues que se vuelve una realidad más misteriosa, más difícil de captar, que se nos escapa, ¿no? Que no podemos formularla del todo, que entra esta parte como de probabilidad. O sea, la mecánica cuántica también ayudó a una ciencia que sobre todo en el siglo XIX era muy mecanicista, ¿no? Que creían que lo habían descubierto ya todo al final del siglo XIX, ¿no? A que la realidad también tiene una dimensión de misterio y que nunca acabaremos de descubrirla del todo. Por tanto, yo creo que este diálogo nos ayuda a los dos ámbitos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, José Alberto. Bueno, buenos días, gracias por su comunicación. Bueno, yo procedo del ámbito de la Biblia, entonces el ámbito de las ciencias es un poco más marginal, pero sí quería preguntar sobre la cuestión del diseño inteligente, ¿no? Sí. Toda esta cuestión, además, que en Estados Unidos pues está revolucionando y está creando también un conflicto de nuestro punto de vista. ¿Cómo lo podemos calificar? Sí, bueno, el diseño inteligente en lo católico no ha tenido mucho éxito. O sea, nosotros sí que podemos afirmar de que, o sea, digamos que hay un diseño en el cosmos. O sea, el diseño inteligente lo que intentan buscar es algunos momentos de la evolución así que se ve claramente que hay una acción de Dios en ese momento. Lo que pasa es que muchas veces cuando lo plantean casi como Dios actuando como causa segunda. Yo creo que ahí es donde está el error, porque en la teología católica Dios tiene una relación con el cosmos mucho más rica. Antes el ejemplo que os ponía, ¿no? O sea, Dios como causa primera tiene, o sea, es lo que decía antes, como así como meta, tiene una relación interior mucho más rica, que nosotros ni nos damos cuenta, nos levantamos, mira, ha habido un cambio, porque es como desde dentro, ¿no? Y entonces, un poco el diseño inteligente le falta un poco distinguir entre causa primera y causa segunda, para no decir que Dios está actuando allí, que en el fondo parece que es una causa segunda. Aunque es verdad que desde el ámbito católico nosotros cuando vemos, por ejemplo, digo el principio antrópico, ¿no? El principio antrópico pues muestra que nuestro cosmos está finamente calibrado, ¿no? Para que pueda existir vida sobre el carbono. Es otro tema este, ¿eh? Y aquí nosotros podemos hacer una lectura teológica diciendo, pues bueno, este mundo está tan bien calibrado porque podemos ver un Dios creador que le ha puesto estas características. O sea, que hay un diseño en la creación y por eso por el mundo, pues, porque nuestro cosmos es matemáticamente formulable. Bueno, esto también es todo un temazo, ¿no? Y aquí nosotros hacemos una lectura teológica, pero es como del diseño en global. Pero el Intelligent Design busca momentos concretos y el problema es un poco causas segundas. Muy bien, pues para no retrasar y después tener el descanso bien, pasamos al segundo momento con el profesor Villagrán, que será presentado por el profesor Román.